El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles, hablándoles así: Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, nos encontramos en este cuarto domingo del tiempo ordinario y la palabra de Dios nos presenta en la primera lectura un pasaje del Antiguo Testamento que tendremos que meditar profundamente. El profeta Sofonías nos invita de inmediato a la búsqueda. Pero no a cualquier búsqueda, lo sabemos, sino a una búsqueda genuina de Dios, porque es en Dios donde nosotros encontraremos, ¿verdad?, únicamente aquello que necesitamos para nuestra plenitud, para nuestra auténtica y genuina felicidad. Ya el domingo pasado se nos invitaba a la conversión, al cambio de vida, al cambio de actitudes. Nosotros a través de la conversión descubrimos la necesidad de cambiar en nuestra vida, ¿verdad?, de todos aquellos gestos, de todas aquellas cosas que nos limitan, que nos esclavizan y que nos impiden realizar el proyecto de Dios entre nosotros. Pero este domingo la liturgia va un paso adelante. No solo se nos invita a la conversión, al cambio de mente, sino a buscar reparar nuestra vida, a tratar de reparar las acciones que hemos hecho y que han roto lo que somos, ¿verdad? Y para eso la imagen de un jarrón, de una vasija, de un vaso, de algún traste, ¿verdad?, nos puede servir. ¿Qué pasa con el pecado? Nos rompe y nos hace perder, ¿verdad?, la forma, la figura que tenemos. Nos hace perder no solo la utilidad, sino el sentido de nuestra existencia. El pecado nos quita todo eso y entonces nos damos cuenta de lo importante que es, ¿verdad?, volver hacia Dios. Pero volver hacia Dios implica justamente empezar, ¿verdad?, a tratar de juntar los pedazos y en la medida de nuestras posibilidades reparar ese daño. En la medida de nuestras posibilidades tratar de armar, ¿verdad?, de nuevo. Pero Sofonías no se queda en la metáfora, sino que nos invita a reparar a través de algo muy concreto que es, ¿verdad?, la práctica de la justicia. Y la justicia nos dice que nos va a hacer entrar de nuevo en sintonía con Dios. Porque sin duda que mucho de nuestra vida, ¿verdad?, se rompe con el pecado. Se rompe cada vez que transgredimos sus reglas. Se rompe cada vez que nos alejamos de su voluntad y de su amor. Y por lo tanto tenemos que tratar siempre en nuestra vida de hacer las cosas bien, de hacer las cosas correctamente, de tratar a los demás como es debido. Y por eso la justicia constituye este elemento de transformación. La justicia
es capaz, ¿verdad?, de renovar, de transformar nuestra vida si verdaderamente nosotros vamos confiando en la presencia de Dios y vamos cumpliendo a través de nuestras acciones y en nuestra vida su proyecto. Si no, nos vamos, ¿verdad?, rezagando y nos vamos apartando de su voluntad. Y aquellos que queden, esto es muy bonito, ¿verdad? Porque Sofonías nos dice que aquellos que quedan, pues quizá no sean los más brillantes, quizá no sean los más poderosos, los más ricos, pero sí serán un resto fiel. Ese resto fiel, esa iglesia que camina, que peregrina hacia Dios tratando de cumplir su voluntad, a pesar de las dificultades, a pesar de las caídas y de los tropiezos, esa es la iglesia de Cristo. Esa es la iglesia que lucha en medio de las dificultades de la vida por tratar de ser constructora de justicia y de paz. Por eso el texto tan hermoso del capítulo 5 del Evangelio de Mateo nos presenta las bienaventuranzas. La palabra bienaventuranza es muy interesante porque combina, ¿verdad?, el tema de la aventura, que a veces nos motiva, nos anima, nos lleva a querer salir de nosotros mismos. Y es que la vida cristiana es un salir de nuestro egoísmo, de nuestros criterios, de nuestras convicciones, de nuestras esclavitudes y de nuestros pecados. Pero es un salir no hacia cualquier lugar, ¿verdad? No es un salir únicamente para descubrir cosas o personas, sino es un salir para anunciar a los demás, ¿verdad?, el bien supremo, el bien máximo, aquello que le da sentido y rumbo a nuestra vida. Y para eso tenemos que haber encontrado ese bien. Ese bien es Jesucristo, el bien que nos mueve, que nos orienta, que nos dirige, es la persona misma de Jesús. Y por eso se llama bienaventuranza, porque quien ha encontrado a Jesús, ¿verdad?, sabe cómo conducirse en la aventura de la vida, y no de cualquier manera, sino cómo bien conducirse o cómo ser bienaventurado en la vida. Y es que la vida es justamente una aventura en la que a veces confiamos, ¿verdad?, en cualquier cosa y no en la palabra de Dios. A veces confiamos más en nuestras fuerzas, en nuestras riquezas, en nuestras costumbres, en lo que sabemos, en lo que pensamos, en lo que creemos. Y casi nunca confiamos verdaderamente en la palabra de Dios. Casi nunca nos atrevemos, ¿verdad?, a confiar en su plan y en su palabra. Y eso es una desgracia, porque la palabra de Dios busca animarnos. La palabra de Dios busca alentarnos para hacer las cosas bien. Y por eso nos invita, ¿verdad?, a apartarnos de todo y a subir junto con Él al monte. Esta acción de Jesús, esta sola acción nos invita también a reconocer que la vida espiritual, es decir, la vida como cristianos, la vida de seguimiento de Jesús, es una vida que implica un esfuerzo, es una vida que implica un empeño, es una vida que implica, ¿verdad?, compromiso, es una vida que implica dejar atrás algunas cosas. Y por eso Jesús no se queda donde estaba, ¿verdad? Jesús no se queda en el mismo lugar, sino que es, curiosamente, una pedagogía también el subir junto con Él. Y que además cumple un pasaje del profeta Isaías, ¿verdad?, donde se nos invita a mirar que la buena noticia implica este ascenso al monte para ser comunicada. Bueno, pues las bienaventuranzas implican, ¿verdad?, un sentido genuino de conversión, de cambio de vida, pero sobre todo de comunión con Dios. Dichosos los pobres de espíritu. Y aquí nosotros tenemos que entender que los pobres de espíritu es una manera en la que el evangelista Mateo designa, ¿verdad?, a aquellos que no se ponen a sí mismos en el centro de su vida, que no se ponen como criterio para las acciones que toman, sino que aceptan, ¿verdad?, su realidad. Y ya hemos dicho que aceptar nuestra realidad implica ser humildes, implica habernos arrepentido
Y entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí el evangelista? Bueno, Jesús a través del evangelista, ¿verdad? Que la justicia requiere humildad. Que la justicia, que es lo que le debemos a Dios, este esfuerzo de hacer las cosas verdaderamente, implica, ¿verdad?, que nosotros nos situemos en nuestra realidad y nos demos cuenta que a veces no se trata tanto de nuestro esfuerzo, de nuestras ideas, sino de esforzarnos por cumplir la voluntad de Dios en medio de nuestra vida. Y por eso San Pablo va a decirnos que Dios no nos elige porque seamos los más listos, los más elocuentes, los más guapos, los más habilidosos, los más fuertes, con más dinero, con más poder, con más prestigio, no, sino que Dios elige a lo débil del mundo para mostrar que la fuerza de Dios no necesita, ¿verdad?, de nuestras grandezas, de aquellas cosas en las que ponemos nuestra confianza para actuar y para transformar todo. Y por eso, bienaventurados, ¿verdad?, aquellos que lloran, aquellos que viven la injusticia, porque al final la victoria de Dios nos mostrará que la verdadera realización de su plan no se da a base de la fuerza. Bienaventurados, ¿verdad?, aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque al final verán la realización de eso. Bienaventurados los que se han arrepentido del pecado, es decir, los limpios de corazón, porque verán a Dios, entrarán en esa comunión genuina con Él. Bienaventurados aquellos, ¿verdad?, que se atreven a entrar en este proyecto de comunión. Dichosos, dice el Salmo 146 que cantamos, ¿verdad?, en esta liturgia de nuestro día de hoy. Dichosos o bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pidámosle al Señor que nos permita experimentar una genuina pobreza, pero no solo de bienes materiales, porque a veces esa es nuestra realidad, la realidad de nuestras familias, que nos permita verdaderamente experimentar una pobreza delante de Él, que nos despojemos de todas nuestras seguridades y todas nuestras cosas que nos estorban para verlo y para seguirlo, para que verdaderamente podamos aceptarlo en nuestra vida y dejarnos enriquecer precisamente con su presencia. Pidámoselo al Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.